Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Venimos como pueblo de Dios, pueblo adquirido por la sangre de Cristo, elevado a la condición de hijos adoptivos del Señor, que por lo tanto, llenos de gratitud, venimos a expresar al Señor nuestro amor, pero también a abrirle nuestro corazón para que cure y sane nuestras heridas, porque queremos ser santos, pero somos pecadores, porque creemos en la gracia, nos ponemos en sus manos y le abrimos nuestro corazón. Le pedimos perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú solo eres santo, Señor, ten piedad. Tú solo eres perfecto, Cristo, ten piedad. Tú solo eres misericordioso, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: a ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Dios tiene misericordia de los hombres. Nos crea por amor, y cuando su criatura más excelsa, que es el ser humano, creado a su imagen y semejanza y dotado de libertad, decide darle la espalda a Dios, Dios no nos trata, porque es rico en misericordia, como merecemos por nuestros pecados, sino que, porque es misericordioso, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Esta debería ser la experiencia del cristiano. La experiencia no de comprender siempre los planes de Dios. Hay muchas ocasiones, muchos momentos en la vida donde no comprendemos el porqué de las cosas, donde nos toca cargar con la cruz, y la cruz pesa y cargar con ella es doloroso, sino que el cristiano sabe que a pesar de no comprender a veces los misterios de la vida y tener que asumir esos misterios, Dios le ama y Dios le quiere. Y la Iglesia, que es sacramento de salvación, es creada y fundada por Cristo para llevar a cabo esa misión, la de llevar la salvación, la de perpetuar su sacrificio redentor en la cruz, la de llevar esa salvación a todos los hombres. Y por eso la Iglesia nace como fruto del amor de Dios y es creada por Dios para consolar, para dar su gracia y su amor mediante los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia y del amor invisible del Señor. Esa Iglesia creada por Cristo, entre las notas que la caracterizan cuando rezamos el credo, decimos que es apostólica. Eso significa que está asentada bajo la roca, bajo los cimientos de los apóstoles. Los apóstoles son aquellos, los enviados, que el Señor eligió para que ellos dieran testimonio de Cristo en medio del mundo. Y esa Iglesia apostólica, por tanto, es una Iglesia jerárquica. Nosotros, los cristianos, no creemos en la Iglesia como una democracia, puesto que el Señor, como hemos escuchado hoy en el Evangelio, les confiere el poder de atar y desatar a Pedro y a sus compañeros. Y son ellos, la jerarquía, los que tienen que llevar a cabo esa misión, la de cuidar el mensaje, el depósito de la fe, y la de llevarlo, ofreciéndolo al corazón de todos los hombres. Y esa misión, la de cuidar a la Iglesia como pueblo de Dios, la de ser pastores enviados por Cristo, la realizan llevando a cabo 3 misiones.
La primera misión son sacerdotes. El Papa y los obispos, como sacerdotes, ofrecen ante Dios los sacramentos y el sacrificio del Señor para el bien de los hombres. Segunda misión, no solo interceden ante Dios, el Papa y los obispos tienen que regir, es decir, apacentar al pueblo de Dios, llevar a las ovejas de Cristo por el camino de la verdad, que es Cristo, que les conduce a la felicidad y a la salvación. Y por eso tienen el deber de gobernarles, dando la vida por ellas. Los cardenales tienen como color que les caracteriza el rojo, porque el cardenal, como persona que tiene que entregar la vida por las ovejas de Cristo, tiene que ser una persona que ame a Dios y que ame el servicio a las ovejas, es decir, a los cristianos, por encima de su bienestar y de su propia vida. Y la tercera misión que el Señor les confiere a Pedro y a sus compañeros, y después por la sucesión apostólica a los demás obispos, es la misión de ser profetas. ¿Qué es el profetismo? El profetismo es una corriente espiritual que nace en el Antiguo Testamento. Como el pueblo de Israel temía a Dios y no quería escuchar a Dios, Dios se sirve de los profetas para hacer ver a su pueblo su voluntad. Y existían dos tipos de profetas, los verdaderos y los falsos. Los falsos eran aquellos que lo que querían era halagar el oído del pueblo y de los reyes. Los verdaderos eran los que hacían ver la voluntad de Dios, la voluntad de Yahvé al pueblo, aunque a veces esa voluntad era dura, porque les señalaba el pecado del pueblo o porque indicaba la forma mala de vivir del rey. Y por lo tanto, los verdaderos profetas que hacían ver la voluntad de Dios se jugaban la vida por ser fieles a lo que el Señor les había dicho que transmitieran al pueblo de Israel y a los reyes. Mientras que los falsos profetas eran falsos porque mentían. Decían lo que el pueblo quería escuchar, lo que los reyes querían escuchar, para no complicarse la vida. Eres rey, eres sacerdote y eres profeta. Esa es la triple misión que reciben el Papa y los obispos, que reciben Pedro y sus compañeros. ¿Y eso qué implica? Implica, por tanto, que el profeta tiene que ser fiel a la verdad que ha recibido en su corazón y que tiene que proclamar a los demás. Y cuando Pedro y sus sucesores, el Papa y los obispos, son fieles a la verdad natural y revelada, están haciendo ver al pueblo qué es lo que Dios quiere. Están, por tanto, sirviendo al Señor para guiar al pueblo cristiano por el camino de la verdad. Cuando no son fieles a esa verdad y quieren cambiar lo que Dios ha transmitido, son falsos profetas. Por tanto, nosotros tenemos que rezar para que el Papa y los obispos sean fieles a la misión que Cristo les encomendó, y aunque por ser fieles a Cristo sean perseguidos, sean fieles a esa misión que el Señor les ha dicho. Y muchos obispos y papas entregaron su vida en el martirio, en la persecución política por parte de los reyes y de los gobiernos, porque eran fieles a lo que el Señor les había concedido. Hemos escuchado en el Evangelio cómo el Señor nos habla de la corrección fraterna. ¿Qué es la corrección fraterna? Es la crítica constructiva que te hacen o que tú haces. Y muchas veces es necesario que la hagamos. No me estoy refiriendo a la crítica destructiva, a aquella que muchos dicen, es que necesitaba desahogarme. Y entonces criticas a tu jefe, o criticas a tus compañeros del trabajo, o criticas a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos para desahogarte. Esa crítica no llega normalmente a los oídos de la persona criticada. Esa, más que crítica constructiva, es destructiva. El Señor nos alienta a que cuando sepamos que alguien que está con nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, se ha equivocado, por amor a Él, le corrijamos. Pero que le corrijamos con caridad, que le corrijamos poniéndonos en su lugar, que le corrijamos queriendo ayudarle y no para desahogarnos y hacerle daño. Y por eso el Evangelio de hoy, en primer lugar,
nos recuerda que formamos parte del pueblo de Dios y como miembros del pueblo de Dios tenemos que dejarnos guiar por la luz de la verdad que es Cristo y que nos llega por medio de la voz, por ejemplo, de los pastores. Cuando el Papa y los obispos hablan para iluminar nuestras conciencias, tenemos que escucharles. Cuando el Papa y los obispos, por ejemplo, nos dicen que hemos de respetar la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, tenemos que hacer nuestro ese planteamiento, puesto que la defensa de la vida, de la dignidad de la persona, es algo que no podemos hacer o no en función de nuestras apetencias. Es algo que deberíamos defender porque la vida es un don de Dios. Y por eso la jerarquía nos ilumina. Pero también el Señor nos habla por medio de otros profetas que no son el Papa y los obispos, que son los que están a nuestro lado y que porque nos quieren nos hacen esas críticas constructivas. Y aquí viene el problema. ¿Cómo afronto yo, cómo acojo esa corrección fraterna, esa crítica constructiva que me hacen las personas que me quieren? ¿Soy humilde y la acojo sabiendo que me la hacen para iluminarme y ayudarme? ¿O por el contrario, cuando alguien me hace una crítica constructiva, en lugar de serenarme, de intentar valorar qué parte de verdad tiene, lo que hago es rebelarme contra la persona que me ha hecho esa crítica? ¿Qué es lo que suelen hacer los políticos? Ponen el ventilador. Cuando sacan un escándalo de un partido político, el otro partido o los otros partidos políticos de la oposición ponen el ventilador sacando también las vergüenzas de los otros partidos. Pero aquí nadie reconoce sus vergüenzas. Aquí nadie reconoce que lo ha hecho mal. Nosotros no podemos actuar de esa manera. No podemos poner el ventilador cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres te hacen una crítica constructiva y te dicen, esto no está bien, te has equivocado en este comportamiento, llevas un tiempo inaguantable. En lugar de acoger la crítica, ¿qué solemos hacer? Rebelarnos contra la persona que por amor no la ha hecho a la espalda, sino que me la ha hecho a la cara por mi bien para ayudarme. Humildad. El Evangelio de hoy, por tanto, nos habla de que hemos de ser humildes y hemos de ver en esa crítica constructiva la mano del Señor que me guía. Oye, qué bien, ojalá y no me hubiera equivocado, pero qué bien que al menos una persona me dice, no está bien lo que has hecho, tienes que cambiar de vida. Qué bien, porque de esa manera puedo reaccionar. Si no, nadie me lo dice y a lo mejor mi conciencia no me ilumina, puedo vivir en la tiniebla y puedo estar haciendo daño sin querer, porque te hacen una corrección fraterna, porque te aman y se han arriesgado a llevarse una coz por tu parte, te dicen lo que creen conveniente. Pero ¿cómo lo acoges tú? ¿Lo acoges con humildad o reaccionas con soberbia? ¿Lo acoges como la palabra de Dios que ilumina tu vida? ¿O por el contrario, lo que haces es rebelarte contra la verdad porque te duele y te cuesta reconocer que no eres perfecto? Pues el Evangelio de este domingo nos anima, en primer lugar, a estar atentos a las correcciones fraternas que nos hacen las personas que nos aman y nos quieren, a ser humildes y reconocer nuestros errores, a pedir perdón, pero también nos anima el Evangelio a no tener miedo y corregir con caridad y con amor a los demás. Los padres, porque aman a sus hijos, tienen que educarles. Si porque dicen, ay, no quiero decirle nada para no violentarle, se callaran, no estarían haciéndole bien. Los padres que quieren, educan, porque quieren, enseñan. Después, cuando sea mayor, hará lo que crea conveniente, pero si tiene una conciencia recta, se dará cuenta que se ha equivocado y podrá volver al buen camino. Pero si vive en la confusión, si no le has enseñado a distinguir el bien del mal para no violentarle, si dices, bueno, pues cuando ya sea mayor que haga lo que quiera, entonces vivirá en la tiniebla y no podrá poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Tampoco es que tengamos que andar señalando siempre el pecado de los demás. Las críticas constructivas se hacen en momentos concretos, determinados, para ayudar y siempre con caridad y poniéndonos en el lugar del otro. Dejémonos, por tanto, iluminar.
El Señor que nos ama se sirve de distintos instrumentos para guiar nuestros pasos. La voz del Papa y de los obispos, la jerarquía, es una voz que nos ilumina, que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. La voz de los que te aman y te hacen críticas constructivas también son o pueden ser la voz de Dios, que te iluminan y corrigen, por tanto, tus errores. No te levantes con ira, no te levantes con soberbia, no saques el ventilador, sé humilde, acoge esa crítica constructiva y con la ayuda de Dios intenta cambiar. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, por la fidelidad a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, en el cuerpo o en el alma, y no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que se mantenga unida, para que el próximo gobierno que se forme respete la unidad de nuestro país y fomente el bien común, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Sandeni, Modesta, Vito, Agapito, Natividad y José Rafael, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de marchar al Padre, Cristo nos deja su testamento espiritual y parte de él, dice el Señor, consiste en la unidad. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad es rota por la división, por el egoísmo, por la falta de humildad. Más vale, decía Chiara Lubich, la fundadora de los focolares, lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Lógicamente, sobre cosas que no son trascendentales, pero la mayor parte de las discusiones en casa no provienen por temas trascendentales, sino por tonterías, por cosas pequeñas, por mis pequeñeces y muchas veces hacer lo que quiero. Escucha las críticas, las correcciones que te hacen. Sé humilde para acogerlas y no romper la unidad. Y haz las cosas y las críticas con caridad para tampoco herir a la persona a la que corriges, sino hacerlo poniéndote en su lugar, con amor, con misericordia, como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados por el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Afuera en el atrio está Susana para facilitar las distintas fichas de inscripción e informativas de las catequesis que oferta la parroquia. Catequesis de preparación para la primera comunión para los niños y catequesis de preparación para la confirmación para los adolescentes y jóvenes. Los que estéis interesados podéis pedirle la ficha. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que proteja a nuestro país. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.